en este episodio de Mi Decisión. Yo sí me considero feminista. ¿Qué otros servicios presta la Fundación Oriéntame? Por ejemplo, si las niñas acceden a este servicio, ¿cómo así? Las niñas están accediendo a este servicio. Es un constante cuestionamiento hacia nuestra decisión a conciencia de prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué piensan tus hijos de lo que tú haces? Es que usted trabaja en un abortadero, ¿no? Es que usted es abortista. Eso es estigma. Sí, claro. Es estigma. Es un constante cuestionamiento hacia nuestra decisión a conciencia de prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo. El aborto es un servicio de salud. Ellas siempre han sido la razón, como esa valentía de llegar ahí. Juntas tenemos el poder de transformar realidades. Lo hemos demostrado con el arte, en las calles y ganando litigios en altas cortes. Nos hemos encontrado en la lucha por nuestra libertad, por garantizar que podemos escoger nuestro futuro. Esto es Mi Decisión, la vida vista a través de los derechos reproductivos. Bienvenidos a Mi Decisión, un podcast del Centro de Derechos Reproductivos. Hoy tenemos una nueva invitada con nosotras, María Mercedes Vivas. ¿Cómo estás, María Mercedes? Muy bien, muchas gracias. Y un aplauso, por favor, a María Mercedes. María Mercedes, tú haces un montón de cosas y has hecho un montón de cosas, pero para las personas que no te conocen, voy a intentar presentarte. Eres médica, pues eres doctora de la Universidad Javeriana y máster en salud pública de la Universidad de California de Berkeley. Eres directora ejecutiva de la Fundación Oriéntame desde 2019, después vamos a hablar de eso. También participas en el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, ojalá también nos puedas comentar un poco más sobre eso. Tienes un montón de experiencia en incidencia política para poder incrementar el acceso de todas las personas a servicios de salud sexual y reproductiva. Has trabajado en la Universidad de California, en el Women's Global Health Imperative y en el Hospital Rafael Uribe de Colombia. ¿Me falta algo de esta semblanza? No, está bastante completa. Yo creo que en este próximo episodio vamos a ver más cosas que faltan de esta descripción. ¿Cómo llegas hoy? Bien, contenta de estar aquí con ustedes, de compartir esto. El Centro y Oriéntame llevan una historia larga de amistad y este es otro evento más de esa amistad y eso me parece chévere y lindo. Estamos felices de que estés con nosotras en este episodio y para empezar, tú eres doctora, eres médica, yo quisiera preguntarte, ¿tú desde pequeña querías ser médica? ¿Querías ser doctora? Sí, es una historia un poquito particular, yo diría, porque mi abuelo era médico y era un médico, o el mito que hay de mi abuelo en mi casa era que era una persona totalmente dedicada al servicio de las personas, de la gente, especialmente de mujeres de bajos recursos o a mujeres en general marginalizadas. Pero después llegó, yo podía ver MASH cuando era chiquita, no sé si era una decisión muy inteligente de mi mamá, pero yo podía ver MASH y digamos como toda esa adrenalina de... Perdón, ¿qué es? MASH es una serie, es una serie de las más exitosas gringas y es sobre una unidad de médicos en la guerra de Corea. ¿Y tú ya veías eso? Y yo ya veía eso. ¿A qué edad? Como a los 7 años. Okay. Y la guerra duró 3 años antes de entrar a pausa y MASH duró 13 años. Y estos médicos eran fantásticos. Entonces yo me imaginaba, digamos, como esta adrenalina y este glamour y pues no es nada glamuroso, era bastante controversial lo que tenían que hacer, pero era, pues no sé, me marcó un montón. Me parecía como un ideal de vida el estar trabajando siempre digamos, en estos ambientes tan como extremos. Y desde chiquita, sí, y así fue. Y así estudiaste medicina y estás en la práctica médica. Y la práctica médica es enorme, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. ¿Cómo te llevas esa práctica médica a ti a la práctica de la salud sexual y reproductiva? ¿Cómo llegas a ese ámbito tan particular? Bueno, yo creo que hay varias etapas. Aquí en Colombia se hacía un año de servicio social obligatorio cuando se acababa la carrera. Y yo lo hice en el Rafael Uribe, en la parte al sur de Bogotá. Y ahí yo me empecé a dar cuenta de los determinantes sociales, cómo afectaban la salud de las personas. Nos llevaban a cómo las decisiones de las personas, el contexto, el espacio social que ocupan en su vida, su biografía, cómo afectan la salud.
Un día, me acuerdo perfecto, un parto que tuve que atender de un bebé pretérmino, ver esa mamá bajando desde las montañas de la parte rural de Bogotá. Empecé a ver que no es lo mismo, y puede sonar un poco obvio y casi bobo, pero pues yo tenía 23 años. No es lo mismo ser una mujer de clase alta bogotana que una mujer desplazada en un embarazo. Que no es lo mismo. Y las consecuencias y los efectos y los impactos son completamente diferentes. Claro. Después, ese fue como un primer momento y ahí empecé yo a cuestionar como un destino que tenía, que era ser especialista clínica, dedicarme, no sé, o a las quirúrgicas o a medicina interna o a práctica clínica pura. Me impactó un montón cómo la pobreza impedía el ejercicio del derecho a la salud. Después yo conocí al que hoy es mi compañero y el papá de mis hijos, y él se fue para Estados Unidos y yo me fui detrás de Tomás. Y allá también entré en contacto con una cantidad de personas. Yo no sabía nada de inglés, entonces me volví voluntaria de personas que no sabían hablar, que no se podían comunicar entre sí. Uh-huh. Yo era la traductora voluntaria entre inglés y español para yo poder aprender a hablar y a perderle el miedo a hablar. Y tenía que traducirle a personas indígenas y personas de muchísimos caminos en un hospital. Y también lo más interesante de ellas no era su enfermedad ni la patología que las llevaba a este hospital, sino su vida y cómo habían llegado ahí. Acababa de pasar la crisis de Argentina, entonces había una cantidad de personas de Argentina y me contaban una cantidad de historias, indígenas de Guatemala, bueno, en fin, y cómo eso impactaba a su salud. Después, eso fue en Washington, D.C., nos mudamos a Berkeley, California, porque Tomás entró a la Universidad de California en Berkeley a hacer el doctorado, y ahí entré a una clínica de voluntaria para ser consejera en VIH, una clínica que se llama Berkeley Free Clinic, y eso me abrió el universo de la gente decide, y la gente decide lo que quiere decidir a partir de su yo y de su ser, y que yo estoy ahí es a su servicio. Y ahí empecé digamos, ya específicamente la Berkeley Free Clinic fue la que me llevó a mí a la salud sexual y reproductiva. Ahí empecé a trabajar ya en la Universidad de California en San Francisco para hacer en un estudio en el que estábamos buscando maneras de aumentar, digamos, como la autonomía de las mujeres en la prevención del VIH. Diferentes mecanismos para que las mujeres, sin tener que negociar el uso de condón, por ejemplo, pudieran tener una mayor autonomía y poder prevenir el VIH sin ponerse en riesgo de violencia basadas en género. Y acompañándolas en su decisión también. Y acompañándolas en su decisión. Esto me llevó a África, me llevó a Zimbabue, me llevó a Sudáfrica, un continente que fue supremamente impactado por VIH, y me llevó a todas estas historias también, cómo dar autonomía económica, disminuía el riesgo de contraer la enfermedad. Y ya ahí, digamos, decidí que quería hacer la maestría en salud pública, y entró pues ya a hacer la maestría en salud pública. Y bueno, en ese momento ya nace mi primer hijo, Jacobo. Y nos faltó decir que eras mamá. Sí, ese es mis otros jefes son Jacobo y Elías. Nace Jacobo, él me acompaña de 6 semanas a recibir el título ya de la maestría. Él caminó conmigo a recibir el título de la maestría, y en ese momento nosotras, Tomás y yo, decidimos que nos devolvemos para Colombia a criar a Jacobo en Colombia. Y entró a Orienta. Y ya pues la vida así me cambió completamente. Y ahora vamos a hablar de eso, pero en este recorrido, algo que me llama la atención es cómo pues tus decisiones y pues tu recorrido en la práctica médica también ha estado marcado por ese análisis que tienes de ver las diferencias, las desigualdades, los obstáculos de acceso, ¿no? Más amplio que solamente decir, pues yo estoy en una práctica médica y yo pues atiendo pacientes y los diagnostico y les doy el tratamiento que necesiten, sino más bien también entender el contexto en el cual todas las personas nos movemos y todas accedemos a servicios. Uh-huh. Y yo quisiera preguntarte si tú en esa práctica has incluido el feminismo, si te consideras una médica feminista y cómo abordas, digamos, todo este contexto en tu práctica. Yo sí me considero feminista.
tengo que seguir estudiando y aprendiendo del feminismo, pero yo sí me considero feminista. Todas estamos siempre aprendiendo del feminismo. Es un lente que ya no me puedo quitar. Es como me lo puse y ya es inquitable, digamos, ya no me lo puedo quitar. Eso soy yo personalmente, digamos. Yo como directora de la fundación en este momento no veo pacientes, pero la fundación Oriéntame sí se dedica, sí nos dedicamos, o sea, yo creo que el 100% de nuestro tiempo está dedicado a pensar modelos de atención primaria en salud que incrementen el acceso al derecho a la salud para que las personas puedan ejercer su derecho a la salud. Y nuestro deber en la fundación siempre ha sido prestar el mejor servicio y que llegue lo más allá posible. Claro. Para que las personas puedan tomar la decisión que necesiten tomar y acceder al servicio, específicamente de interrupción voluntaria del embarazo, pero Oriéntame pues presta otros servicios también. ¿Qué otros servicios presta la Fundación Oriéntame? Nosotros prestamos una amplia gama de servicios en prevención del embarazo no deseado. Prestamos servicios de anticoncepción, tanto relacionadas al aborto como no relacionadas al aborto, personas que no están embarazadas y que quieren prevenir un embarazo. También hacemos asesoría y pruebas rápidas de enfermedades de transmisión sexual. Tenemos consulta de ginecología amigable para adolescentes específicamente. Muy importante. Exacto, que puedan ir y hacer todas las preguntas que necesitan, que sus mamás o las tías o la amiga de la mamá, quien considere que las puede llevar y ellas tengan la confianza, encuentren un lugar. Y un punto de entrada amigable también sí. para este tipo de servicios que las mujeres requerimos a lo largo de nuestra vida. Exacto. Y recientemente lanzamos el servicio de esterilización para mujeres, Pomeroy, la ligadura de trompas. Ligadura de trompas. Y en la fundación, y pues tú también como profesional de la salud, dan servicios de interrupción del embarazo. Yo quisiera preguntarte alrededor de eso, ¿existe un estigma para los médicos, para los profesionales médicos, de dar este tipo de servicios? Sí, también debo decir que creo que ha mejorado un poco a cuando empecé a trabajar en Oriéntame. También creo que puede que ya se me haya vuelto, también lo tenga lo viva tanto el estigma que ya me cueste trabajo verlo un poco, también tengo que ser honesta con eso, pero sí, por lo menos se manifiesta, por lo menos la manifestación más inocua del estigma es esta curiosidad morbosa por nuestro trabajo, ¿no? Estas preguntas que nos hacen, las formas, inclusive en chiste, tú sabes que los chistes guardan un montón de peso social y de estigma, cuando nos dicen, es que usted trabaja en un abortadero, ¿no? Es que usted es abortista, es que... Eso es estigma. Sí, claro. Es estigma y es... por eso te digo, es como la forma más inocua, es en esos creo que estoy simplificando mucho usando la palabra inocua, pero digamos la forma como en que me siento menos agredida es en esos espacios sociales que por lo menos no llevan a un irrespeto franco de nuestro trabajo. Pero sí hay estigma, tenemos personas todos los días paradas enfrente en la clínica. Por ejemplo, es que lo tengo muy presente porque está pasando hoy, cuando nos hacen visitas de habilitación, nos esculcan y nos miran y las visitas, que está bien, también digamos es necesario garantizar la calidad y para eso estamos nosotras, pero me pregunto si eso se lo hacen a todos los servicios, de todas las especialidades, de todas las clases de servicios. Si a otros servicios o solo a este. Me lo pregunto. Porque este es un servicio que genera controversia. Retomo esta palabra porque tú la mencionaste cuando estabas hablando de esta serie que tú veías a los 7 años, que muchas de eso que tú veías eran también temas controversiales. Uh-huh. Y pues quizás todavía, y eso te quiero preguntar, ¿es todavía controversial en la práctica médica dar este tipo de servicios? Sí, especialmente en casos, como en diferentes casos, es bastante particular porque, digamos, por ejemplo, si las niñas acceden a este servicio,
¿cómo así? Las niñas están accediendo a este servicio. Si una mujer mayor accede a este servicio, pero si ya está hecha y derecha, ¿cómo así que va a acceder a este servicio? De nuevo estereotipos sobre quién puede o no puede acceder exacto. a algo que es un derecho. Sí, exacto. Si una mujer pudiente accede a este servicio, pero ¿cómo si tiene la forma de mantenerlo? Si una mujer sin recursos accede a este servicio, pero claro, es que va en el qué número de embarazo. O sea, es casi que imposible ganar un poco. Todo el mundo juzgando sí. las diferentes decisiones que toman las usuarias sí. para acceder a un servicio que es un derecho, un servicio de salud. Y digamos, esto se hace muy, muy evidente cuando están entrando las usuarias a la fundación y las personas antiderechos que están ahí paradas las empiezan a cuestionar, les empiezan a decir que lo que están haciendo está mal, que esto es un enviado de Dios, que ella puede, que ella tiene la fuerza, que es... Y eso nos pasa todos los días, o sea, todos los días tenemos obstrucción de acceso por personas que no tienen nada que ver, ni con el servicio, ni la usuaria teniendo la decisión, ni nada que ver, o sea, son unos terceros parados en... Y es una presión también para ustedes, para las usuarias, para todas las personas que trabajan y acceden a la fundación, tienen pues estos obstáculos. Sí, y es digamos como una constante, es un cuestionamiento, volviendo otra vez al estigma hacia las prestadoras de servicios de salud, es un constante cuestionamiento hacia nuestra decisión a conciencia de prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Claro. Esa decisión que tomamos nosotras de prestar esos servicios nos la cuestionan todo el tiempo. ¿Tú te acuerdas en qué momento tú tomaste esa decisión de empezar a proveer ese servicio? Sí, claro. Me acuerdo perfecto porque fue el día que conocí a Cristina Villarreal. Yo me estaba devolviendo de Estados Unidos y tuve una entrevista con ella. Yo no sabía que era Oriéntame. Yo nunca había oído de Oriéntame. Y cuando nos entrevistamos, Cristina era la anterior directora de Oriéntame. Fue de una generosidad absoluta en contarme la historia de Oriéntame, que es la historia misma de este país. Claro. Y yo ahí caí en cuenta y me dijo, yo como que yo nunca había sabido, digamos, como de esto, y me pareció absolutamente obvio la existencia de Oriéntame. Me y la necesidad que era como, pues obvio, es que esto tiene que existir. Claro. Y me acuerdo perfecto, en ese momento fue como flechazo. ¿Y alguna de estas presiones, algunos de estos estigmas, de estos comentarios, pues que tú ya manejas, en algún momento te hicieron dudar de tu decisión? ¿Te hicieron decir, no voy a seguir haciendo esto? No, yo nunca he dudado de la legitimidad y del valor y de la importancia de este camino. No, nunca he dudado. Maravilloso. Te quería preguntar, ¿dónde estabas tú en febrero, hace 2 años, cuando la Corte Constitucional de Colombia despenaliza el aborto hasta la semana 24 en una sentencia importante, capital para nuestro país, pero también referente en el mundo entero? ¿Dónde estabas tú o cuando esto sucede o cuando te enteras? Yo estaba rindiéndole cuentas a mi junta directiva. Estábamos en una reunión por Zoom de la junta directiva y las personas del movimiento empezaron a mandar mensajes porque además llevamos 500 días esperando la respuesta y todas decían, ya va a salir, no va a salir. Entonces yo estaba con el celular acá poniendo toda la atención del mundo en la reunión, pero el celular y no sé qué, hasta que finalmente ya salió, pues me enviaron el mensaje, despenalizaron hasta la semana 24 y ya ahí les tuve que decir totalmente conmovida que por favor me dieran un segundo, que pues ya me pone a llorar enfrente de mi junta directiva y pues ya me pareció un poco profesional. Pero todo se fue, mi esfuerzo de profesionalismo se fue al traste porque mi hijo Jacobo entró y me dijo, mamá, ganaste. Y yo, sí, ganamos todos. ¡Qué emoción! Sí, fue muy emocionante. Y creo que esta historia es muy emocionante, nos estamos emocionando acá en el estudio, pero ¿qué significó eso para ti? Esa decisión, ¿cómo te atraviesa? ¿Qué significa para ti? ¿Como prestadora? Como prestadora, como mujer, ¿qué significa para ti?
Bueno, como prestadora, que ya no me toca estar fiscalizando las razones de las usuarias para ponerla, para ver si cabe o no cabe la sentencia, la 365, si, cuál es la causal, digamos, como que facilita y me quita esa, a mí me parecía, digamos, como una invasión en el ejercicio profesional de nosotras de tener que argumentar por qué la situación de la usuaria era riesgosa para su salud o su vida. Entonces, digamos, ya deja de meterse pues, en el rancho, digamos. Claro. Deja de decirme cómo actuar profesionalmente como médica y como profesional de la salud. Pero también, más allá de eso, es emoción profunda, es tenerle fe a Colombia. Es un momento de volver. No hay nada como Oriéntame, por ejemplo, o como esa sentencia en otros países, ni como el esfuerzo colectivo que se hizo anterior, claro, ni el esfuerzo que ha hecho la fundación desde que se creó. Es que a este país hay que tenerle fe, porque sale con unas respuestas que van más allá de la pregunta misma. El reconocimiento a la ciudadanía nuestra, es que es como, pues, es que ahí nos dieron, reconocieron nuestra ciudadanía plena. A las mujeres. A las mujeres. Mis sobrinas, pensaba en mis hijos también, en que les tocó un país mucho mejor que en el que crecí yo. O sea, no, eso fue muy emocionante. Y tu hijo entra en esta sala, encuentro preciosa la imagen, yo también me estoy emocionando. ¿Y qué piensan tus hijos de lo que tú haces? ¿Has conversado con ellos? Sí, ¿Saben cómo, claro. cómo has hablado con tus hijos, con tu familia de los servicios que presta la fundación, que son pues servicios, pero como decíamos antes, controversiales? Pueden escuchar cosas, no sé si han escuchado de pronto ataques que tú hayas sufrido o no, pero ¿cómo tú esto lo has hablado en tu casa? La política en mi casa es que se habla de todo. Y eso ha sido desde el día número 1, lo cual ha sido bueno, y también he tenido que lidiar con situaciones insultantes y situaciones bastante, pues que yo no veo que a nadie le cuestionen ser ingeniera o yo no sé, trabajar como en otra. Sí, ingeniera. Exacto. Pero con mis hijos sí nos hemos dedicado a hablar del tema. Además, mis hijos, digamos, van a mi trabajo y hacen parte de los talleres para jóvenes y están muy involucrados. Ellos saben que es un procedimiento que puede pues, llevar a controversia, pero lo tienen clarísimo. O sea, yo creo que yo nunca he tenido que explicar nada. Ellos tienen muy clara la razón por la cual las mujeres necesitamos poder tener acceso a estos servicios. Y mira qué increíble ese cambio, porque también son los cambios generacionales. Cuando tú estabas diciendo que piensas en tus sobrinas, ¿no? En tus hijos y cómo van a tener un mundo mejor, en verdad, mayores protecciones. También pensaba, mientras te escuchaba, estaba pensando en cómo has contribuido a esto, ¿no? En cómo tu trabajo, tu cotidiano contribuye a esto, contribuye a que las mujeres puedan decidir, contribuyan a acompañarnos en nuestras decisiones. Y quería preguntarte si tú eso lo has visibilizado, has visto esa amplitud, o sea, ¿te has visto tú en tu rol de este cambio? Yo siento que mi trabajo yo me siento supremamente orgullosa de mi trabajo. Me siento que me escogió, más que yo haber escogido. Oriéntame llegó a mi vida y me escogió. Y eso tengo a Cristina Villarreal en el corazón, por eso. Pero yo no pienso mucho en cuál ha sido mi contribución. Yo trabajo y trabajo. Pero ya es una contribución enorme. Y también esto que le transmites a tus hijos es un cambio generacional, ¿no? Y sabemos que esos son los cambios más difíciles. Muchas de nosotras de pronto no crecimos en casas donde esto se hablaba, ¿no? Muchas de las personas que de pronto nos ven no hablan de esto en sus casas o no hablan de esto en sus casas. Entonces creo que esto también, ¿no? contribuye al cambio, porque queremos que cambien las leyes, por supuesto, pero también queremos que esto deje de estar estigmatizado, queremos que deje de ser polémico. El aborto es un servicio de salud. De acuerdo.
Quería preguntarte qué ha cambiado para ti desde la sentencia. Nos estabas diciendo que has sentido que ya no estás fiscalizando la razón de las mujeres. ¿Cómo has visto tú desde la sentencia en el acceso a los servicios de salud y particularmente al servicio de interrupción del embarazo? Pues han cambiado cosas prácticas, digamos. Tocó cambiar la historia clínica, tocó cambiar el marco en el que se presenta la consulta, pues porque ya no tenemos que hablar de la 365. Oriéntame presta servicios de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, entonces todas son... Que es el marco legal. Es el marco legal para la 055. Entonces, digamos, esas cosas prácticas cambiaron. Nosotros prestamos el primer servicio de aborto bajo la 055 al día siguiente, la despenalización total. Pero también han cambiado cosas mucho más profundas, diría yo, y mucho más filosóficas al respecto en la prestación de servicio. Y es, en mi opinión, con la 055 es mucho más difícil evadir la prestación de servicios. Y se nos responsabiliza mucho más a las prestadoras de servicios de salud a tener que prestar el servicio de... Cuando dices evadir, es que un prestador diga, no, esto no lo hago. Exacto. Ya no es... Ya el hecho de que las mujeres tengan poder absoluto sobre su decisión y sobre las razones, más allá de la decisión, sobre las razones detrás de la decisión, hace que las prestadoras tengamos que ofrecerlo. O es más difícil argumentar por qué no se ofrece. Claro. Y también... digamos, amplía acceso precisamente porque ya no es tan sencillo. Con la 355 se podía, aunque fue supremamente importante, digamos, tener esa sentencia y permitía el acceso a los servicios, de todas maneras había la forma de poder decir que no. Ahorita no. Ahorita no hay forma de decir que no. ¿Y aún así crees que siguen todavía existiendo obstáculos? Sí, muchos obstáculos. ¿Qué obstáculos ves tú? Mucho más difíciles de argumentar y mucho más difíciles de pasar de agache, pero siguen habiendo obstáculos. Sigue habiendo objeción de conciencia mal ejercida, sigue falta de capacitación y dejar capacidad instalada para que los hospitales y los centros de atención presten el servicio. Falta más implementación de la sentencia y de la 051, que es la regulación del ministerio que cambió que permite la prestación del servicio bajo la nueva sentencia. Y en esos obstáculos, volviendo a tus primeras experiencias, cuando tú decías que empezaste a trabajar en estos hospitales, en estas clínicas, que veías cómo el contexto, la pobreza, la ruralidad, de pronto no estar en Bogotá o no tener acceso a servicios privados u otros, este tipo de obstáculos, ¿tú crees que se siguen viendo hoy en día en la provisión del servicio de aborto en Colombia? Absolutamente. Absolutamente. La persona que tiene con qué pagar o la persona que tiene los recursos para poder acceder a los servicios lo va a hacer. Siempre, digamos. Esto es clarísimo, que las prohibiciones o las barreras para el aborto no son para las personas que están socialmente más acomodadas o más estables. Estas barreras se manifiestan con un peso desproporcionado en personas racializadas, más jóvenes, vulnerabilizadas por las 1000 razones por las que hacemos a las personas vulnerables en diferentes momentos, ¿no? Y ese es el problema, o sea, estamos poniendo barreras y obstáculos a personas que ya la tienen difícil, ¿sí? Y en un país como el nuestro, exacto, con las desigualdades que tenemos. Exacto. Entonces, digamos, cobertura fuera del centro del país. Un día me cuestiona una persona y me dice, la ley de aborto no ha llegado al Pacífico. Y yo, pero es que este país es descentralizado, es claro, la misma ley para el centro y para el Pacífico. Para todos. Uh-huh. ¿Y la fundación está solamente en Bogotá o da servicios alrededor del país? Nosotras estamos en este momento, tenemos 14 sedes y prestamos servicios en... tengo que hacer las cuentas de cuántas ciudades porque estamos abriendo otra en este momento. Y además estamos a nivel nacional con telemedicina. Oriéntame lanzó el primer servicio de telemedicina. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Cómo es el servicio de telemedicina? El servicio de telemedicina nació
nosotras veníamos preparándonos para hacer el servicio de telemedicina desde antes de la pandemia. Estábamos haciendo un pequeño proyecto de innovación, estábamos aprendiendo cómo las tecnologías de la comunicación nos permitían acercarnos a la gente. Habíamos estado muy pendientes de la regulación de telemedicina que se estaba actualizando en el país, la comentamos en su momento. Y esto fue en el semestre anterior en el último semestre del 2019, en el segundo semestre del 2019. Esto es antes de la pandemia. Antes de la pandemia, estábamos preparándonos con calma. Claro. Sí, no en un... Nadie se imaginaba que imaginó que íbamos ustedes tampoco. No, entonces estábamos preparándonos con calma. Cuando ya en enero del 2020 se empieza a ver la situación, claro, y se empieza a volver esta situación tan caótica, ya teniendo que tomar decisiones, ya no permití que la gente siguiera viajando, necesitaba asegurar que las personas tenían que recibir su nómina, mejor dicho, ya digamos como en la practicidad del caos. Y ya las usuarias empezaron a decir, yo no puedo viajar porque van a cerrar se rumora, claro, que nos van a encerrar, que van, claro, a cerrar los departamentos y las fronteras estatales del país. Y entonces dijimos, no, esto ya nos toca, ya no podemos seguir aquí pues en calma y en paz, nos toca sacar protocolo, nos toca sacar... El miércoles antes de que Claudia López decretara la cuarentena de ejercicio. De marzo. El 19 de marzo del 2020. 19 de marzo 2020, así es. El 17 de marzo le pedí yo a la persona encargada de calidad de la fundación que fuera y nos inscribiera ante la Secretaría de Salud como prestadoras de servicios de telemedicina. El 19 nos cierran. Ese fin de semana terminamos de cuadrar todas las normas, todas las leyes, porque esa es una de las cosas que hace Oriéntame. Oriéntame usa las leyes que tiene a disposición y en ese momento ya empezábamos con el tema, ya estaba la regulación de telemedicina, ya había un montón de cosas andando. Sacamos todo en orden y prestamos el primer servicio de telemedicina el 24 de marzo del 2020, cuando el presidente Duque ya define que la cuarentena es definitiva para todo el país. Y lo logramos. Y ahí inicia entonces los servicios por telemedicina. Ahí iniciamos los servicios por telemedicina y ya llegamos, ya hemos tenido consultantes de todos los departamentos del país. ¿Y crees tú que la telemedicina ha ayudado a cerrar brechas o crees que es algo que puede ayudar a cerrar brechas de acceso? Definitivamente ha ayudado a cerrar brechas. Lo que te digo es, hemos estado en departamentos del país en los que no tenemos sede y la gente no ha tenido que viajar. Sin embargo, no es la única alternativa. Es decir, es necesario tener un modelo mucho más allá de telemedicina. Porque estamos en un país con brecha digital gigante. Por supuesto. Necesitas acceso a aparatos inteligentes o a una conexión de internet. Necesitas poder hablar, necesitas poder recibir los paquetes. Inclusive leer, escribir, exacto, firmar. Y eso, de todas maneras, no es totalmente democrático en nuestro país, ¿no? Claro, no está que al 100%. Pero sí nos acercamos mucho más a la frontera rural. Sí, indudablemente. Es un servicio preciosísimo. Maravilloso. Y ya nos ha llevado a implementar otros servicios. Oriéntame también sacó el primer servicio de test de VIH en casa. Okay. Tenemos ginecología también por telemedicina. Es decir, las tecnologías de la comunicación sí permitieron acercarnos más a la gente, pero todavía nos falta. Claro, falta mucho. Y pasando a la telemedicina, volviendo al consultorio, y ya para ir cerrando, te quería preguntar, cuando tú llegas a la fundación, que tú ves la fundación, ves las mujeres que tienen que, pues las usuarias, que tienen que atravesar, digamos, estas personas que les impiden el acceso, que les gritan, que las molestan, que las acosan, que ya llegan al consultorio. Cuando tú ves el consultorio con las usuarias, ¿tú qué sientes? ¿Qué piensas? Ahorita que me estabas preguntando si yo en algún momento dudé de mi decisión de ser prestadora de servicios de aborto, yo fui capacitada en Oriéntame para hacer servicios y presté servicios de interrupción.
Y digamos, yo me sentía muy insegura haciéndolos y bueno, el aprendizaje y la curva de aprendizaje hasta que ya pues me sentí más tranquila en el aprendizaje y lo que logró que yo estuviera pues ya mucho más segura de mí misma en esa prestación y todo, siempre fueron las usuarias. Siempre fue la cara de alivio, de paz, de coherencia entre su decisión y el resultado de haberla podido llevar adelante, de su valentía, porque además no solo es atravesar a esas personas, el portón donde están esas personas, es llegar hasta ahí, es pensarlo, tomar esa decisión. Son mujeres a veces que no tienen los recursos, que tienen que haber, me acuerdo perfecto de una mujer que yo atendí que vivía a 8 horas y sus hijos más chiquitos que los míos, es decir, no sé, como de 7 y 9 años, solos en la casa y ella los había encerrados para que pues no fueran a estar en riesgo. Y ya cuando ella supo que las cosas habían salido bien y que todo estaba bien, pues esa cara como de... el alivio. El alivio, como que levantarle, que se le levantó ese peso de encima. Ellas siempre han sido la razón de todo, de toda la... como esa valentía de llegar ahí. Pues, también como la admiración de verlas llegar ahí. Por supuesto. Y el acompañamiento que puedes y que pueden dar desde la fundación a esta valentía, ¿no? A mujeres que requieren muchas veces, es una decisión que puede ser muy difícil para muchas personas y poder llegar y ser recibida de forma cálida, ¿no? De forma amigable y pues con todo el respeto, pues también debe ser un motivo de orgullo para ti, para la fundación. No, pues es que Oriéntame es un lugar maravilloso. Oriéntame es un lugar... en algún otro momento lo dije, es un lugar lleno de luz. María Mercedes, este podcast se llama Mi Decisión. Hemos hablado de un montón de decisiones en esta conversación. Yo quisiera preguntarte para terminar, y dado que seguimos hablando de decisiones, ¿cuál ha sido esa decisión tuya con la que crees haber desafiado estereotipos, controversias, el qué dirán? ¿Cuál ha sido tu decisión? Ay, muchas, yo creo, porque yo vengo de una familia muy conservadora, muy católica, de médicos con militares. La decisión de no haberme casado, la decisión de trabajar en Oriéntame, de ser una feminista orgullosa, la decisión de criar a mis hijos como los estoy criando, la decisión de estar con Tomás, que es un personaje maravilloso y a veces un poco malentendido, porque también es bien particular. No, muchas decisiones han sido... ¿Valientes? No sé, pero por lo menos llevando la contraria. Pero en muchas de nuestras decisiones a veces tenemos que llevar la contraria. Sí, definitivamente. Y a veces pues debemos llevar la contraria. De acuerdo. Y es algo también que en el feminismo aprendemos, ¿no? Si las reúnes todas, yo diría que la decisión de escribir mi propia historia. Me encanta mi decisión de escribir mi propia historia. Me para encanta. bien o para mal. Me encanta, María Mercedes. Vamos a cerrar con eso. Y antes de irnos, yo quisiera preguntarte si tienes o tienen redes sociales, dónde podemos encontrarte a ti, dónde podemos encontrar más información sobre la fundación para todas las personas que nos están viendo. Claro que sí. Yo no tengo redes sociales, pero la fundación tiene redes sociales. Estamos en TikTok. ¡Wow! Sí, y está creciendo. Estamos en Instagram, tenemos nuestra página web www.orientame.org. Y digamos, esas son en este momento. También estamos en Facebook. Entonces sí, la fundación tiene múltiples redes sociales donde nos pueden encontrar. Fantástico. Muchas gracias, María Mercedes, por haber estado con nosotras en este episodio. Muchas gracias por la invitación. Este es el podcast Mi Decisión. Para ver otros episodios y conocer más, síganos en nuestras redes sociales, en las redes del Centro de Derechos Reproductivos. Muchas gracias.